Buenos días, soy Mario Valdivia y hoy vamos a ver una combinación de los dos últimos casos que hemos visto en los videos anteriores. Vamos a considerar un periodo de gracia y vamos a considerar un valor de recompra. El valor de recompra vamos a calcularlo sobre el monto del valor del equipo original. Entonces vamos a tener 30% de valor de recompra y tres periodos de gracia, que van a ser mensuales, ¿no? Periodos mensuales. Entonces, igual, calculamos la tasa de interés, que va a ser igual a uno más la tasa elevado al número de periodos, el número de meses por periodo, entre los meses que tiene el año, que serían 12 meses. Todo esto menos. Y la cuota que se va a calcular va a ser, como hemos visto anteriormente, vamos a considerar las dos cosas. Vamos a considerar ahora el periodo de gracia y el valor de recompra. Entonces usamos la función pago. La tasa es la tasa que hemos calculado, la tasa del periodo, en este caso es mensual. El número de periodos, como hemos visto anteriormente, se calcula como las cuotas menos el periodo de gracia, es decir, las cuotas que efectivamente estamos pagando a cuota constante. Entonces sería en este caso 57, porque son 60 cuotas y 3 de gracia. De ahí el valor actual no consideramos el valor del equipo, sino consideramos el valor del financiamiento. Están financiándonos el 85%, entonces eso sería 8,5 millones. Y el último argumento que vamos a considerar es el valor futuro. Y el valor futuro se pone en negativo y sería el valor de recompra, ¿no? Con esto tenemos el pago que se hace mensual, periódicamente, y vamos a ponerlo en negativo para que salga el valor en positivo, ¿no? Entonces ya acá tenemos el valor de la cuota considerando tanto el, el valor del, del periodo de gracia y el valor de recompra, ¿no? Considerando esos dos efectos. Vamos a borrar esto y para hacer el cálculo y ver nuevamente cómo es que se hace este cálculo. Vemos la cuota cero, la cuota uno, y esto lo copiamos para las 60 cuotas y tenemos la recompra y el valor y la opción de compra, ¿no? Ya, vamos a borrar esto de acá para hacer todo el cálculo. La fecha es la fecha cero, es la fecha de desembolso, y la fecha siguiente del siguiente periodo, vamos a usar la función fecha punto mes de la fecha del periodo inicial y por el número de meses que hay en el periodo. En este caso hay un mes por periodo. Lo fijamos, lo copiamos, ¿no? Vamos a copiarlo hasta abajo. Y las dos últimas fechas, la fecha de recompra y la acción de compra, son iguales a la última fecha, ¿no? Supone que todo se paga el mismo día. Claro, eso es teóricamente, ¿no? He visto algunos casos en el que esta opción de este valor de recompra se puede financiar nuevamente, ¿no? Pero asumiendo que la fecha que vence se paga todo el cronograma. Igual, vamos a considerar ahora que si es día feriado o no es día útil, se paga el día útil anterior. Ya vamos a hacer esta condición. Entonces, como hemos visto anteriormente, vamos a hacer este cálculo, pero no porque el interés vaya a cambiar. Como es una cuota constante y es una convención 3360, los pagos van a ser los mismos. Pero para programar mi flujo de caja semanal, no es lo mismo pagar sábado que pagar el lunes, ¿no? Entonces, acá en este caso, es bueno saber qué día voy a pagar. Y vamos a hacer un artificio. Si quiero calcular el día anterior, el martes le pongo
Le aumento un día, le pongo miércoles y le calculo el día anterior, ¿no? Al viernes le aumento un día, le pongo sábado y le calculo el día anterior, me va a salir viernes. Al domingo le pongo un día anterior, me va a salir el lunes y le calculo el día laboral anterior y ya me pasa el viernes, ¿no? Vamos a hacer este artificio para poder hacer la fórmula para todas las fechas, ¿no? Y no hacerlo fecha por fecha, ¿no? Día.lab de la fecha inicial más uno, ¿ya? Punto y coma menos un día, y también hay que considerar la tabla de feriados que hemos visto ya también en este video, en estos videos y en videos en series anteriores, una serie de fechas que hemos visto anteriormente, ¿no? Mm. Y copiamos esta fórmula hasta el final. Entonces, el artificio es, le agrego un día y le quito un día. En este cronograma, por ejemplo, que estamos viendo al siguiente día, es le quito un día y lo aumento uno. Entonces, cuando quiero ir al siguiente día, es a la fecha le quito un día y le aumento un día laboral. Y cuando quiero ir al día anterior, a la fecha lo aumento un día y le quito el día laboral, ¿no? Ese es un artificio que se usa para poder calcular el día útil siguiente, y que cambie si es que es feriado y si no es feriado, o sea, si es día útil, se mantenga el día correspondiente, ¿no? El desembolso es el monto que nos van a financiar, ¿ya? La comisión de estructuración sería lo que nos está financiando por la comisión, que es 1%, y el saldo es igual a el desembolso menos la amortización. Y para las próximas cuotas sería igual al saldo inicial más un desembolso, si es que hubiera, en estos casos no hay, pero bueno, ponemos la fórmula menos la amortización. Y copiamos esta fórmula hasta el final, ¿no? Entonces no varía el saldo. Ahora, ¿cómo sería el valor del cálculo de la cuota? ¿No? Acá vamos a, igual que la vez anterior, ¿no? Vamos a usar una condicional. Si la cuota es menor o igual en los periodos de gracia, lo fijamos, va a ser igual a los intereses, ¿no? Porque, o sea, hemos dicho que cuando hay periodo de gracia solo se van a pagar intereses, no se va a pagar principal. En caso contrario, si es que ya es 4 en adelante, pagamos la cuota. Y copiamos esta fórmula hasta el final, hasta la cuota 60, ¿no? Porque son 60 cuotas, ¿no? Entonces, a partir de la cuota 4 se empieza a pagar. Los primeros meses todavía no hay nada porque no hemos calculado el interés. Vamos a calcular el interés, que sería igual al saldo del mes anterior por la tasa del periodo, ¿no? Siempre el saldo por la tasa del periodo, no se hace ningún ajuste de fecha más porque esa tasa pertenece al periodo de un mes, ¿no? Ujú. Y copiamos esta fórmula hasta el final, ¿no? Vemos que los intereses no varían porque el saldo no ha variado. ¿Y cómo calculamos la amortización? Simplemente la diferencia entre la cuota menos el interés. Esto sería esta cuota. Y la última cuota vemos que queda un saldo de 3 millones. Esto es porque al final hay que poner la recompra, ¿no? El valor de la recompra, 3 millones, y ya el saldo se hace cero. Después abajo hay que poner la opción de compra, que es un pago adicional que se hace. Ya tenemos el monto total del cronograma. ¿Qué es lo que queda? Como hemos visto anteriormente, calcular el IGB o el IVA, ¿no? Equivale al IVA. Es igual a la cuota por el IVA. Para todos estos valores de acá. Y acá la cuota sería la suma. ¿Por qué nos cobran el IVA? También en la recompra, porque nos están financiando la venta de un equipo. Entonces, ese equipo tiene que pagar IVA o IGB, ¿no? Y el valor de las cuotas se hace sin ese cálculo, y eso se adiciona al final. Mm. La cuota más IGB va a ser igual a la suma
de la cuota más el IGB, y esto lo copiamos hasta el final, ¿no? Después tenemos acá la composición de estructuración que ya está considerado, los portes, que sería solamente por las 60 cuotas, el seguro también por las 60 cuotas, vamos a ponerle 100 también el seguro, y la cuota total, que es la suma de la cuota más el IGB y todos los demás comisiones. Acá también vamos a incluirla. Y copiamos estas fórmulas hasta el final, ¿no? Esta también. Estas dos últimas cuotas no tienen ni porte ni seguro. Entonces ya tenemos el cálculo de los cronogramas. ¿Cómo hacemos este cálculo para usando la función pago in y pago pri? Igual que en el caso anterior, ¿no? Si esta cuota es menor o igual que el periodo de gracia, que los periodos de gracia, F4, punto y coma, va a ser, en este caso, cero, no hay amortización, ¿no? Si hay amortización sería pago pri, ¿no? Pago, mm, pago pri de, el argumento sería la tasa, punto y cuatro. El periodo, y acá hemos visto que en el caso anterior también, el periodo ya no sería este periodo, sino que habría que quitarle el periodo, los periodos de gracia también. El periodo menos los periodos de gracia. El número de periodos es las cuotas pagadas. El valor actual sería el monto que nos han financiado. Y hay que fijarlo también, perdón. Y hay que poner acá el valor futuro. En este caso sí es necesario poner el valor futuro y se pone negativo, ¿no? Que es el valor de recompra, ¿no? Y sacamos los dos paréntesis, ¿no? Mm, Acá. Y sería menos acá, ¿no? Menos y copiamos. Vemos que las cuotas son iguales a los montos que nos han que estamos amortizando. Y para los intereses es parecido en la fórmula. Igual si la cuota es menor o igual que el periodo de gracia, vamos a pagar los intereses que hemos calculado, ¿no? Que son estos intereses acá, porque no hay fórmula en el Excel que nos calcule intereses por periodo de gracia. Al menos no estamos usando esa fórmula, solamente estamos haciendo el cálculo que hemos realizado manualmente. Y en caso contrario, va a ser igual a la función pago int de la tasa, punto y cuatro, el periodo menos los periodos de gracia, como hemos visto en un video anterior, cuando hay periodos de gracia, eh, punto y coma, el número de periodos, que serían las cuotas efectivamente pagadas, o sea, las 60 menos las 3 de periodo de gracia, el valor actual, que es el monto financiado, y el valor de recompra en negativo. Todo esto desde acá en negativo, ¿no? A ver acá. Ah, perdón, acá si es menor de 15, punto y coma. Ah, si es menor o igual que s- G10, C10, F4, punto y coma, sería G15. Ya, ya, ahora sí, ¿no? Si es menor o igual que, si el periodo es menor o igual que el periodo de gracia, uso el interés que hemos calculado. En caso contrario, uso la fórmula del pago de interés. Y copiamos esto hasta abajo y vemos que los valores son iguales, ¿no? Entonces acá simplemente tener en cuenta que hay que considerar el valor actual, que el valor final, el valor de recompra, y los primeros meses, cuando hay periodo de gracia, no se usa ese cálculo, sino se usan los valores que se han calculado manualmente, y con el periodo hay que tener en cuenta que no sería el cuarto periodo, sino sería el
4 menos el periodo de gracia, ¿no? Eso es similar al que vimos en el caso anterior. Acá, en este caso, por ejemplo, tengo la cuota 4 hasta la cuota 5, ¿no? Ya no es posible usar la fórmula pago intereses entre y pago principal entre. ¿Por qué razón? La razón es que esta fórmula no tiene la opción de valor de recompra. Entonces no se puede usar ese cálculo. Entonces solamente sería usando sumar sí para poder calcular los intereses, ¿no? Entonces acá habíamos visto para ver el ejemplo es sumar puntos sí. El rango que voy a sumar son las cuotas. ¿No? F4, punto y coma, y vamos a poner una condición, ¿no? Que sea mayor o igual que la nota, que la cuota 4 y menor o igual que la cuota 5. Ese es el rango que quiero usar. Entonces vamos a usar este sumar sí con una condicional, ¿no? Mayor o igual, lo ponemos entre comillas, este AND que es para concatenar unos caracteres, y le ponemos la celda M4, ¿no? M9, ¿no? Que es donde vamos a- donde está la fecha inicial. O sea, ¿qué pasa si es que y qué rango, y después vamos a ver qué rango vamos a sumar? Vamos a sumar los intereses, ¿no? Los intereses hasta acá, desde la G14 hasta la G74, ¿no? Vamos a fijar este rango. ¿Qué pasa perdón, si es que sumamos todo este rango? Me va a sumar todos los intereses a partir de acá hasta el final. 2, 3, 23, 2, 3, 23. Pero solo necesitamos este rango, estos dos de acá. Entonces hay que quitarle esta cantidad, ¿no? Entonces acá sería, vamos a quitarle menos, sumar puntos sí. Igual, seleccionamos todo el rango de las cuotas, F4 punto y coma, ¿no? De- todos los que sean mayores ahora que la cuota 2 porque la cuota 2 sí también la vamos a considerar. Entonces, como es un intervalo cerrado, hay que quitarle todos los que sean mayores. Sería mayor, el símbolo de concatenar, ya no sería M9 sino sería N9, punto y coma, y el rango de suma de los intereses. F4, y acá también vamos a fijar y cerramos el paréntesis. Entonces acá nos dice que en la cuota 4 y 5 hay 115. Vamos a ver la cuota 4 y 5 entre los dos, hay 115. Entre la 5 y la 12, entre la 5 y la 5, por ejemplo, hay 57, que ese es un solo pago. Entre la 12 hay 444 de interés. Vamos a sumar entre la 5 y la 12, que es hasta acá, 444 de intereses, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo, pero para el principal. Copiamos la fórmula, pero el rango de suma ya no serían los intereses, sino sería la amortización, ¿no? Lo copiamos acá. Entonces, 153 entre la fecha 5 de intereses y la fecha 12, ¿no? Si ponemos entre la cuota 1 y la cuota 4, 231 de intereses, que serían estas cuatro, principal 79. Es una fórmula también para poder calcular cuánto interés y principal estamos pagando entre dos fechas. Bien, faltaría un cronograma más que lo veríamos ya en un próximo video. Les agradezco su atención. También les agradecería si se pueden suscribir al canal. Vamos a estar colgando también el link al archivo para que puedan revisarlo y también todos los archivos que tenemos que vamos desarrollando en el canal para que ustedes lo revisen, lo analicen y también que puedan dar su like y compartirlo con las personas que ustedes consideren que les puede ser útil. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.